Un ministro llegó a cierto pueblito ganadero y en la primera reunión que celebró y predicó el Evangelio, Dios lo usó para la conversión de un muchacho. Al siguiente domingo era bautizado y testificaba gozosamente en medio de todos. Sus compañeros de escuela estuvieron presentes en su bautismo y al otro día en la escuela le preguntaban llenos de curiosidad para qué servía el bautismo. El muchacho les dio esta interesante explicación. Cuando nosotros encontramos entre el ganado animales que aún no han sido marcados con el hierro caliente, no sabemos a quién pertenecen. Es por eso que los llamamos brutos. Están vivos pero carecen de identificación. Y los marcamos para que todos sepan a quién pertenecen. Antes yo era bruto porque no sabía a quién pertenecía. Ahora pertenezco a Dios. Cuando me bautizaron, Jesús puso su marca sobre mí. Ahora tengo el privilegio de ser de su propiedad, pero también tengo el deber de servirle y serle útil en su obra. Por favor. Significado literal de la palabra bautismo. ¿Sí ya se dio cuenta cuál va a ser el tema de hoy o no se ha dado cuenta? ¿Sí ya se dio cuenta? Bien. Palabra griega compuesta de dos. Bapto igual a mojar, empapar totalmente. Ismo, tendencia, sistema, método. Bautismo entonces es el método o sistema de mojar, empapar totalmente algo o a alguien. Significado espiritual. Número 1. Al bautizarnos, morimos con Cristo. A ver, me espero a que apunten. Ya, bien, chavos. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? 2. Al bautizarnos, somos sepultados con Cristo. Tres. Al bautizarnos, somos resucitados con Cristo. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Al bautizarnos estamos reconociendo que hemos muerto con Cristo al pecado y al resucitar ahora vivimos para Cristo y somos de Él. Por eso es inconcebible un cristiano que practique el pecado, pues ¿cómo puede un muerto pecar si ya está muerto? ¿Qué nos debemos bautizar? ¿Y para qué nos debemos bautizar? ¿Por qué nos debemos bautizar? Muy bien. Fíjese que durante el tiempo que el Señor me ha permitido compartir de su palabra, hay personas que ya se bautizaron, pero no saben qué significa. Ya te bautizaste y por qué te bautizaste y no saben el significado del bautismo. ¿Por qué se bautizaron?
Fíjese bien, aquí vamos a ver algunas cuestiones. Porque hay personas o cristianos que aún no se quieren bautizar. Entonces vamos a ver, el Señor Jesús en San Juan capítulo 3 tiene un encuentro con un hombre que se llamaba Nicodemo. Y ahí Jesús expresa el nuevo nacimiento. Vamos a empezar de ahí. ¿Cuál es el nuevo nacimiento? ¿Cuál es el nuevo nacimiento? No. ¿Cuál es el nuevo nacimiento? No. Recibir a Cristo. Entonces, fíjese bien qué importante es, porque se supone que la mayoría de los que estamos aquí ya conocemos, ya sabemos qué es el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta, bueno, ¿cómo un hombre de mi edad puede volver a nacer de nuevo? Dice, ¿acaso puedo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Entonces, la carne tuvo un nacimiento, la carne, pero el espíritu tiene un nuevo nacimiento. Ahora sí, otra vez, ¿cuál es el nuevo nacimiento? ¿Cuál? Recibir a Cristo. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, tienes un nuevo nacimiento, pero quieres recibir a Cristo, y ahí eso es algo importante. Todo parte de eso. Porque si nosotros no tenemos en cuenta lo que es el nuevo nacimiento, no tiene caso que hablemos de un bautismo. Aquí tengo bastantes que son nuevos en Casa de Misericordia y pues no sé los que nos congregamos, pero bueno, recibir a Cristo parte de dos cosas. Primero, la Biblia nos habla de 5 tipos de bautismo. El primer bautismo del que habla la Biblia es el de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿para qué bautizaba? Para arrepentimiento. A ver, entonces ponga atención, ¿eh? Y fíjese cómo la Biblia no se contradice. El profeta más grande de toda la Biblia es Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista es el profeta más grande? Oye, pero Moisés, Elías, el profeta de fuego, Abraham, los patriarcas, etcétera. ¿Saben nada más por qué es el profeta considerado más grande de la historia? Porque Juan el Bautista preparó el camino de Jesucristo. Ahora ponga atención. Él bautizaba para arrepentimiento, para después que presentarles a Cristo. Entonces, para volver a nacer de nuevo, primero tenemos que arrepentirnos. Oye, viene, si tú vas a una iglesia y te invitan a aceptar a Jesús, yo he visto en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, el llamado que tienen ahí en la iglesia. ¿Quiénes quieren aceptar a Jesús? Nada menos hay campañas de evangelismo en algunas iglesias que reciben 200 a Cristo y llegan bien contentos porque 200 recibieron a Cristo. Pero después de esos 200 que recibieron a Cristo, ¿dónde están? Ahora, lo único que nosotros les invitamos a hacer es a hacer la oración de fe. Ponga atención, los que ya somos cristianos. Yo solamente si hago la oración de fe, ¿ya volví a nacer? Primero tengo que arrepentirme. ¿Me explico? ¿Arrepentirme de qué? De mi manera de vivir sin Cristo, obviamente. Si yo no tengo un arrepentimiento genuino, lo único que hice fue repetir una oración más, así como la Iglesia Católica recibe o recita una oración más. Entonces, cuando yo ya me arrepiento, entonces yo puedo recibir a Cristo y ahí se efectúa un nuevo nacimiento. Otra vez, ¿qué necesito para nacer de nuevo? Primero arrepentirme y después reconocer o aceptar a Cristo. Ahora, ¿por qué tengo que bautizarme? Fíjate bien, ya me arrepentí y ya acepté a Cristo. Ahora Jesús, el primer mandamiento que les da a los que acaban de volver a nacer es bautizarse. El primer mandamiento que Dios da es bautízate. Ahora Jesús dice ahí, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Pregunta, son preguntas importantes las que le voy a hacer. Si yo no me bautizo, ¿pierdo la salvación?
O sea que el bautismo es para salvación. No. Lo que me lleva a la salvación es mi fe en Jesús. Es mi fe en Jesús, pero ahí te va. Si yo creo en Jesús, oye bien, la fe que es, no es la certeza de lo que se espera, es parte de, pero la fe es una acción obediente a la palabra de Dios. ¿Quién ordenó el bautismo? Dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu. Mateo 28:19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué me tengo que bautizar? Porque Jesús lo ordenó, nada más por eso. ¿Por qué te tienes que bautizar? Porque Jesús lo ordenó. Ahora, la clase nos está diciendo que el bautismo representa la muerte y la resurrección de Cristo. Nos lo estaba diciendo la clase. Pero a ver, ¿por qué representa? La Biblia, acuérdense que es un libro de símbolos. En Apocalipsis, ¿qué se ocupa? Símbolos. Si yo le hablo del dragón, ¿a quién representa el dragón? A Satanás. Dice la Biblia que había un candelero con 7, ¿cómo se llama? Con 7 brazos. ¿Qué representan los 7 brazos? Las 7 iglesias. Entonces, fíjese bien, la Biblia es un libro de símbolos. ¿Qué simboliza el bautismo? Acuérdense que Jesús murió con pecado sin pecar. ¿Sí me explico? Ok. Hay una parte en la Biblia que nos enseña que Jesús estaba siendo crucificado y le dijo al Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿El Padre abandonó a Jesús? Sí. ¿Sabe por qué sí lo abandonó en ese momento que ya estaba en la cruz? Porque estaba llevando su pecado y el mío. Y Dios no puede estar donde hay pecado. Entonces, en ese momento Jesús que estaba cargando nuestro pecado. Entonces fue sepultado con nuestro pecado, pero resucitó en un cuerpo nuevo. ¿Me explico? Cuando usted se bautiza, representa la muerte y la resurrección de Cristo en nosotros. Por eso cuando lo bautizan a usted, le dicen, muere el viejo hombre y nace el nuevo. Entonces, se simboliza o representa la muerte y la resurrección de Cristo en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que usted ya murió al pecado. Usted y yo ya morimos al pecado. O sea que no podemos andar ahí aventando chiles, ajos y cebollas con nuestra manera de hablar. No podemos mentir, no podemos fornicar, no podemos robar. Bueno, sí podemos, ¿no? Pero no debemos. ¿Por qué? Ya estamos muertos al pecado. La clase lo va a seguir explicando. ¿Alguna duda? ¿Por qué nos tenemos que bautizar? No. Por obediencia. A ver. Y no solo eso, obediencia, porque Jesús sí, pero nos puso el testimonio que él se bautizó. Juan el Bautista, y Juan el Bautista no lo quería bautizar, dijo, ¿cómo crees, Señor? Y le dijo, tienes que bautizarme. Y recordemos que cuando Jesucristo obedeció, el Espíritu Santo bajó. O sea, hay mucho simbolismo, como tú dices, ¿no? Y el significado, que es lo que más y finalmente se encierra en una palabra, obediencia. Ahora, nosotros aquí en Fundación Emanuel siempre decimos algo. Si Jesús lo hizo, nosotros lo hacemos. Jesús se bautizó, pero grábatelo bien. El bautismo no es para arrepentimiento. No le puedes decir cuando estás bautizando a alguien, ¿te arrepientes? No, porque se supone que alguien que se bautiza ya se arrepintió. El bautismo de arrepentimiento ya no está vigente. Sí existió, sí, se muera completito, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿queda claro? ¿Dudas? ¿El bautismo es para arrepentimiento? No, es un acto de fe y de obediencia. ¿Me explico? Entonces, no prende la de atrás. Y súbele, por favor. Perdón, es que se apagó la bocina. Y ahí está el audio. Súbele. Ahí ya déjale nada más.
Ahí está. ¿Está bien? ¿Por qué el Señor Jesucristo lo mandó? Por eso es que nos tenemos que bautizar, porque el Señor Jesucristo lo mandó. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El bautismo no nos salva, pero la evidencia de haber creído en Jesús es el bautismo. Por eso debe de ser un resultado evidente de haber creído en Cristo. La Nueva Versión Internacional traduce Marcos 16:16 así: el que creyere será salvo, será bautizado. Debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o solo en el nombre de Jesús. ¿Qué opina usted? ¿Por qué? Esto me encanta. Fíjese que he conocido hermanos cristianos y hay otros que se llaman los unitarios. Hay iglesias que te bautizan solamente en el nombre de Jesús. Pero, y aquí es como que un error de interpretación de la Biblia. Le voy a explicar por qué. Porque en Hechos 2 dice que tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús. Y tú puedes decir, entonces, ¿la Biblia se contradice? Porque Jesús dijo que teníamos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dijo Jesús. Ahora, punto que es importante. Hay un momento importante en los evangelios donde se le llama la transfiguración. Y en ese momento se aparece Elías y Moisés. Y Jesús se transfigura, ¿no? Y van sus discípulos con él. Va Pedro, Jacobo y Juan. Y Pedro le dice, pues déjate, hacemos 3 enramadas, ¿no? Pero dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escuchen. ¿Qué representa la transfiguración en ese momento? Bien fácil. ¿A quién representa Moisés? A la ley. ¿Y a quién representa Elías? Entonces la ley y los profetas están en Cristo. Por eso el Padre dice, a él escúchenlo. O sea, como diciendo, la ley y los profetas están en Cristo. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Ha habido gente que ha querido debatir conmigo esta parte, porque dice, es que la Biblia ordena bautizarnos en el nombre de Jesús. Bueno, dice la Biblia que corporalmente en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir? Que en Jesús está el Padre y el Espíritu Santo. Que en la persona de Jesús, en la persona cuando Jesús se hizo hombre, los 3 actuaron al mismo tiempo en la persona de Jesús. Se lo explico. El Padre da la orden, Jesucristo la ejecuta y el poder del Espíritu Santo es el que hacía los milagros. Entonces los 3 actuaban al mismo tiempo. ¿Me explico? O sea, siempre estuvieron juntos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. ¿Estamos bien? ¿No tenemos conflicto con eso? Muy bien. Entonces, así lo vamos a hacer. A mí me han dicho, mira, es que Jesús dijo que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la Biblia también dice que en el nombre de Jesús sí hay un conflicto. Y para no conflictuarnos, lo que yo les he contestado es esto. Primero, la Biblia no es para debatir, para empezar, ¿no? He escuchado gente que me dice, no, es que yo me paro con los testigos de Jehová y me agarro con él. No, la Biblia no es para eso, ¿no? Entonces,
Si Jesús dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y él ordena bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo nos debemos de bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús lo ordenó. ¿Quiénes estaban bautizando en ese momento los discípulos? Ahora te quiero explicar algo. Cuando decía bautícese en el nombre de Jesús, era por señal de autoridad. Era como decir, es por el mandato que Jesús dio. Cuando tú vienes a liberar a una persona que tiene un demonio, ¿qué le dices? En el nombre de Jesús. ¿Me explico? Es un nombre de autoridad. Entonces, eso es lo que representa lo que dice la Biblia en Hechos 2, en el nombre de Jesús. Entonces nos ordena, en el nombre de Jesús, bautícense. ¿Me explico? No es que debemos de bautizarnos en el nombre de Jesús. ¿Dudas? Bueno, vamos bien ahí. ¿Cómo nos debemos bautizar? En el nombre de Jesús es como Él lo estableció. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo fue bautizado Jesús? En agua, por medio de un siervo. Agua y siervo. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. El bautismo debe de ser en el nombre de Jesucristo, esto es, como Él lo mandó y estableció. Aquí dice el texto, el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo. Uh-huh. Y los unitarios en los platicando, ellos son esos 4, de 4 al 7, donde textualmente la palabra del Señor nos dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Estos unitarios hacen que este versículo tome vida, como que el bautismo fuera en una sola persona. Uh-huh. Uh-huh. Lo explicaste con autoridad en el nombre de Jesús. Pero ¿qué ha pasado como aquí? Y cuando la gente también empieza a querer debatir esta parte, y les digo, mira, bautízate, o sea, si me dicen que en el nombre de Jesús, les digo, porque no es para debatir. Uh-huh. Finalmente, si lo haces con la autoridad de Cristo, Uh-huh. y si lo haces en la Trinidad, pues, está bien. Y atinadamente comentaste algo. Creo que la palabra no es para debatir. En el caso particular, como tú, como yo, nos tenemos el privilegio de servir a Dios, lo que estamos haciendo es hacer que la gente obedezca a Cristo, que obedezca a la palabra de Dios, porque además, lo que es importantísimo es que el bautismo es una de las pocas mandatos que Dios dijo directamente. Entre ellos, el bautismo de los bautismos y la cena del Señor. Entonces, ¿para qué debatir y hacer que la gente diga, entonces no me bautizo, yo ya no, o hasta se vacuna contra ya no quiero, no, sí, no sea la obediencia a Cristo. Me parece muy importante. Sí, son los 2 sacramentos, ¿no? Del Nuevo Testamento, bautismo y la cena del Señor. Esos son. Entonces, aquí nos lo vuelve a explicar. El bautismo debe de ser en el nombre de Jesucristo,
Esto es como Él mandó y estableció. Exactamente, es algo que Él mandó. Jesús mandó que fuésemos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús nos puso el ejemplo de cómo debe de ser el bautismo en agua por medio de un siervo de Dios. Ándale. ¿Quiénes deben y pueden bautizar a otros? Esa es una muy buena pregunta. ¿Quiénes pueden y deben de bautizar a otros? ¿Los que qué? Bueno, le voy a poner un ejemplo. Yo escuchaba a muchos hombres decir que la Biblia no habla del llanero solitario, pero ¿qué creen? Que sí hubo uno y se llamó Juan el Bautista. Quiero decirle que del Antiguo al Nuevo Testamento hubo un puente de 400 años que se llamó los 400 años del silencio. O sea, Dios no le habló al pueblo ni por profeta, no se levantó nadie. Y el primero que se levanta a predicar por parte de Dios es Juan el Bautista. Y los religiosos de ese tiempo, que eran los fariseos, decían, pues ¿dónde estudió? ¿En qué instituto bíblico estuvo, no? Tanto así que mandaron a preguntarle, pues ¿con qué autoridad tú haces esto, no? ¿Quién eres tú? Dinos, ¿quién eres? ¿Eres el Mesías? ¿Quién eres? Más sin embargo, Juan el Bautista fue establecido por Dios. ¿Estoy bien hasta ahí? Bueno. Hace algún tiempo estuve yo participando o sirviendo en una iglesia y los de esa iglesia tenían la convicción firmemente de que el pastorado se adquiría a través de un instituto bíblico. Ellos decían, no, es que a través del instituto bíblico yo puedo ser pastor. Eso me tocó hace algunos años. Hoy ya todos son apóstoles, ¿no? Ahora ya subió de rango, antes todos querían ser pastores, ahora ya todos son apóstoles, ¿no? Pero no es cierto. Quiero decirte que el pastorado es un llamado, ¿no? Pero ahí en Mateo 28:19 dicen, ir a todas las naciones. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice? A ver, por tanto, ir y hacer discípulos. Ahí es a donde me paro tantito. ¿A quiénes les dijo? A ver, Alberto Acevedo nos ha enseñado los 5 llamados que tenemos, ¿no? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y se supone, en el Instituto Bíblico te dicen que el evangelista es el más grande. Dicen ellos, ¿no? Pero ahí va. ¿Por qué? Porque ellos son los que traen almas a los pies de Cristo. Ellos tienen facilidad para convencer a la gente. Porque es el llamado. Entonces, cuando Jesús envía la gran comisión, ¿solamente es para los evangelistas? ¿No? ¿Solamente es para los pastores? ¿Para los profetas? ¿Apóstoles? No, Jesús hace una invitación. Ahí le va. Cuando Jesús hace esta orden de ir y hacer discípulos, había mujeres y hombres. No solamente había hombres, no solamente había mujeres, estaban los dos. ¿Y a quiénes les da la gran comisión? A ambos. Ahora, recuérdese que los discípulos de Juan el Bautista, me parece que es en San Juan 3, van y le dicen, maestro, ¿te acuerdas del que diste testimonio? Sí, pues ahora ese bautiza más que tú. Pero no bautizaba a Jesús. ¿Quién eran los que bautizaban? Los discípulos. O sea, todavía ni siquiera eran los apóstoles, ni eran los ungidos de Dios, eran los discípulos. O sea que si tú ya aceptaste a Cristo Jesús y te consideras un discípulo de Jesús, tú puedes bautizar. No creas que el bautismo solamente lo puede ejercer el pastor. Ay, no el pastor, ¿no? O el apóstol, hay que esperar a San Ramón, ¿no? Ya ven que es el que trae todo el flow. No, no, hermano. ¿Quiénes deben de bautizar? A ver otra vez, ¿quiénes son los que deben de bautizar? La palabra discípulo, ¿qué significa? O aprendiz. Tiene que ver con disciplina, discípulo. Entonces el discípulo es aprendiz o seguidor de Cristo. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí?
Ándale. Oye, Paco, y para bautizar necesitamos alquilar todo un balneario, irnos allá, al río. Ah, porque también, sí, no, pues sí. Fíjese, yo escuché alguna vez, no, yo me aguanto. Yo ya concluí mi carrera, yo ya. 12 años con maestría y el resto, no, ya. Sí, yo ya me... Y fíjese, cuando yo acepté a Jesús, nos vamos a bautizar. Yo no sabía, yo llevaba poco de haber llegado al reclusorio. Y cuando vi el tambo, dije, ¿en el tambo? Porque pues yo tenía la noción de que los hermanos, hay hermanos que dicen que solamente, y tenga atención con esto, hay iglesias cristianas que dicen que porque Jesús se bautizó en el río Jordán, nosotros nos tenemos que bautizar en el río. Ponga atención en esto, porque dice que el agua corre. Entonces, cuando tú te bautizas, fíjese, o sea, tenga cuidado porque no es una falacia lo que le estoy diciendo. Entonces, cuando te bautizas, todo tu pecado se queda ahí. Entonces, como en la alberca se queda estancado, no te puede, así como usted lo está escuchando, así es. Dice la Biblia y nos habla de Felipe y el etíope. Dice que Felipe es teletransportado literalmente y dice que se encuentra con el etíope, ¿no? Le explica Isaías 53 y después el etíope le dice, oye, allá hay agua. ¿Quién pide que sea bautizado? Y ahí son dos cosas. Hermano, me quiero bautizar. Ah, tiene que esperarse a la campaña de bautismos. Y el discipulado para el bautismo dura 3 meses. Todo eso se llaman modismos. Eso es algo que la iglesia ha estado adoptando. Aquí en un día te podemos dar, bueno, lo estamos haciendo, y yo creo que me voy a tardar como 1 hora en tratar de explicarte todo lo que necesitas para bautizarte. O sea que inmediatamente de que tú aceptas a Jesús, te puedes bautizar. Inmediatamente. Ahora, ¿quiénes deben de bautizar? ¿Quiénes se consideran ya discípulos de Cristo? A ver, levante su mano, porque no reconozco voces. Ándele. Bueno, si usted ya se considera un discípulo de Cristo, quiero decirle que usted ya puede bautizar. No vaya a esperar a que, ay, pues hablen a Alberto Acevedo, ¿no? Pues es el chicarcón. No, usted ya puede bautizar. ¿Sabe qué? Ándele. Ahora, viene de la mano las dos. Ir y hacer discípulos. Hacer discípulos, ¿cómo funciona? ¿Y quién lo debe de hacer? ¿Quién debe de hacer discípulos? Los que ya levantaron su manita, ustedes deben de hacer discípulos. Ahora, Jesús ocupó una manera de hacer discípulos. De 5 a 6 de la tarde daba el callado del pastor. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo discipuló Jesús? Caminó con ellos. Hacer discípulos es estar con ellos, comer con ellos, convivir con ellos. Eso es hacer discípulos. Y ahí mismo, pues, tener enseñanza. Jesús lo enseñó, ¿no? Y de ahí es convencerlos, ayudarlos, porque ellos van naciendo de nuevo a bautizarse. O sea que quienes están obligados, quien lleva ya más de 1 año congregándose, ya debe de tener una iglesia en casa. Y si usted no puede llevarlos al Rollo, a Huastepec, cómprese un tambito, o ahí tenemos uno. Ahí hay un tambito, es como el Chavo del 8, pero ahí los puede bautizar. Y nosotros con mucho gusto le podemos prestar el tambito para que usted los bautice. Entonces, ¿quiénes deben de bautizar? Todos aquellos que ya son discípulos de Jesús. ¿Para qué nos debemos bautizar? Para que cumplamos toda justicia. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara.
Pero Juan trató de disuadirlo. «Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?», objetó. «Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo», le contestó Jesús. Entonces, Juan consintió. Ok, me surge una pregunta, yo sé que no está aquí. Dice que Jesús se bautizó para cumplir toda justicia. A ver, el bautismo de Juan era para arrepentimiento. ¿Y entonces por qué se bautizó Jesús? ¿Jesús no pecó? ¿Tenía que bautizarse para arrepentimiento Jesús? No, pero tenía que bautizarse para cumplir la escritura. ¿Me explico? Y eso es cumplir la justicia. La verdadera justicia, ¿dónde está? En la palabra de Dios. Entonces, cuando tú te bautizas, es para cumplir la justicia. O sea, es obedecer la palabra de Dios. ¿Está bien? ¿Para qué nos identifiquemos con Jesús? Identificarnos con Jesús es porque Él lo hizo, ¿no? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Para dar testimonio triple a Dios, En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo». El testimonio es que creemos que Jesús murió por nosotros, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Por tanto, creemos que nuestro viejo hombre fue crucificado y sepultado con él, y resucitamos con Jesús para andar en vida nueva. El segundo testimonio es al mundo. Hechos 2, 40 al 41. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: ¡Sálvense de esta generación perversa! Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. El testimonio es que ahora pertenecemos a Jesús y lo seguimos. Al diablo. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz.
testimonio es que ya no le pertenecemos ni tenemos por qué obedecerle. Hemos pasado del reino de las tinieblas al de la luz de Cristo. Que cualquier asunto que quiera con nosotros tiene que verlo con nuestro nuevo dueño, Jesús. ¿Por qué el bautismo en agua es fundamental para la vida cristiana? Y bueno, nos lo acaba de explicar. Nosotros sin Cristo, fíjese bien, hay algo que se llama redención o redimir. ¿Alguien sabe lo que significa redención o redimir? Le voy a poner un ejemplo que me gusta muchísimo ese ejemplo. Y este ejemplo está el diablo, ponga atención, está el diablo sentado con el mundo y lo está quitando. Y Jesús viene y se encuentra al diablo, ¿no? Dice, ¿qué haces? Pues aquí estoy aburrido agitando el mundo, ¿no? Le dice, ¿y por qué? Dice, pues es que no vale la pena el mundo. Aquí hay puro drogadicto, puras rameras, puras prostitutas, pura finísima persona. Y Jesús le dice, yo te lo compro. Si tú me lo compras, pues no hay nada de valor en el mundo. ¿Cómo me lo pagarías? Te lo pago con mi vida, con mi sangre. Entonces, le voy a explicar qué es la redención. La redención es comprar algo que era tuyo. Un ejemplo, ¿quién nos creó? Y por ser creados por Dios, somos de Él. Pero Dios nos ha dado la elección de tener un libre albedrío. Entonces, si tú no obedeces a Dios a través de la palabra, ¿a quién obedeces? Al diablo. Y la Biblia nos dice claramente, los hijos de Dios hacen las cosas de Dios. Y los hijos del diablo hacen las cosas del diablo. Entonces, aunque fuimos creados por Dios, el hombre decidió obedecer al diablo. Y literalmente éramos de él sin Cristo. Óigalo bien. Cuando usted andaba allá afuera sin Cristo, ay, pues una canita al aire. Y pues yo quiero andar con una y con otra y con otra y con... Ah, bueno, eso era promovido por Satanás. Usted era de Satanás. Pero ¿sabe qué? Hoy, cuando usted decidió bautizarse, primero decidió levantar la mano y decir, ahora soy de la familia de Cristo. Cuando usted se bautizó, estuvo levantando la mano, es como si usted estuviera adquiriendo su INE. ¿El INE para qué sirve? La identificación. Ahí dice de dónde eres, ¿no? ¿De dónde dice el INE que eres? De México, somos mexicanos, ¿no? Haz de cuenta que cuando te bautizas, te están dando tu INE. Y el INE dice que eres, ¿de dónde? ¿De dónde eres, Telelenque? De Cristo. Eres de Cristo. No eres ya del diablo, no eres ya del mundo. Hoy eres propiedad de Cristo. ¿Por qué el bautismo en agua es fundamental para la vida cristiana? Porque es el nuevo comienzo. Ahí, total y completamente, tienes un nuevo empiezo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas, hoy, todas son hechas nuevas. El bautismo en agua o cristiano lo estableció Jesús para toda criatura a todas las naciones. Es evidencia de haber creído. Por eso, el que creyere será salvo, y por lo tanto, como consecuencia, será bautizado. Sin embargo, no es algo mágico o milagroso. No quita las inmundicias de la carne, ni nos transforma. Es para aspirar a una buena conciencia hacia Dios. Al identificarnos con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección, el bautismo en agua es un requisito básico para ser discípulo. Es la inscripción a la escuela de Cristo, de la vida diaria en el Espíritu Santo. Jesucristo fue un hombre de autoridad.
De hecho, él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando hablaba, la gente decía, este hombre habla con autoridad. Él le dio autoridad a sus discípulos. La gente reconocía que él era un hombre de autoridad. Él nunca decía, yo sugiero, quizás deberían pensar en, podrían considerar. Siempre hablaba con claridad en sus mandatos. Incluso lo que decía con sutileza, sabía que tendría gran y mucho peso. Él era el Hijo de Dios. Y dijo, toda potestad me es dada. Así que siempre hablaba la verdad. No hablaba dubitativamente. No hablaba de manera que su mandato fuese opcional. Siempre iba directo al grano, con claridad, porque pensaba en sus oyentes. Quería que entendieran la verdad y la siguieran porque él sabía que era lo mejor en cualquier situación, sin excepción. Lo que deseo hacer es solo decirles exactamente lo que enseña la Biblia. No mi opinión ni lo que piensan otros. ¿Qué dice la Biblia? Luego usted decidirá, ¿haré lo que Dios dijo o simplemente lo tomaré a la ligera? El mejor comienzo es con el bautismo de Jesucristo, porque Jesucristo fue a Juan en el Jordán a pedirle que lo bautizara. Recuerda lo que dijo Cristo, para que cumplamos toda justicia, es decir, para poder ser obedientes a mi Padre Celestial, debes bautizarme, para cumplir el requisito de Dios. La segunda razón era que Jesucristo venía a identificarse con el hombre pecador. Él nunca pecó, Él era el perfecto Hijo de Dios quien murió por nuestros pecados, pero era la voluntad del Padre que Él caminase en medio de nosotros durante esos 3 años y comenzó su ministerio identificándose con los pecadores. Y la tercera razón por la que vino fue porque era simbólico de lo que sucedería. Cristo moriría por nuestros pecados, sería sepultado y luego resucitaría. Y para que el Padre diera su aprobación, mire lo que pasó. Dice la Biblia que los cielos se abrieron, ya sea que se despejaron las nubes, lo que sea, y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús como una paloma. Y luego el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, mucha atención. Jesús, el Hijo de Dios, fue bautizado. Lo hizo por las razones que mencionamos. Y al ser bautizado, el Padre dio su aprobación. Ahora, eso nos dice algo muy claramente. El bautismo es muy, pero muy significativo. Si no lo fuese, Jesús no se habría bautizado. Más adelante Jesús le dijo a sus discípulos, dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mucha atención. Jesús mismo fue bautizado. El Padre derramó su aprobación sobre él. Luego Jesús les ordenó con autoridad y dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, bautizándoles, enseñándoles, aquí yo estoy con vosotros. ¿Qué importancia tiene el bautismo para usted? Quizás aceptó a Cristo como su Salvador hace ya un tiempo, y alguien le habló de ser bautizado y respondió usted, más adelante tengo que pensarlo bien. Tal vez no ha sido bautizado. O quizás sí lo fue cuando era muy pequeño. Tal vez salpicaron agua sobre su cabeza o alguien le roció el agua, pero en su mente ya fue bautizado. Deseo que veamos en este pasaje y en otros lo siguiente. ¿Qué enseña la Biblia? Jesucristo o el apóstol Pablo, ¿qué enseña la palabra de Dios sobre el bautismo? Lo primero y más significativo es esto, que el bautismo viene
Escuche, el bautismo viene después de la salvación, después de nuestra regeneración, después de nuestra redención, después de nuestra justificación. Es decir, el bautismo y la salvación no son lo mismo. Ningún lugar de la Biblia dice que al ser bautizados somos salvos. Deseo que veamos que hay muchas enseñanzas erradas que han sido enseñadas por tanto tiempo que muchos las han aceptado. Muchas personas han sido engañadas. Deseo que veamos que la Biblia es muy clara en que la salvación debe preceder al bautismo o este es nulo. Así que veamos varios pasajes. Por ejemplo, veamos lo que el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Muchas personas lo saben de memoria. Aquí hablaba de la salvación. ¿Y qué dijo? Dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Luego dijo que Dios nos ha dado dones para servirle. Él no dijo, bautícense para ser salvos. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y el guardia vino a ellos, tenía mucho miedo porque hubo un terremoto. Él les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo les respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Preste mucha atención. Hay personas que dicen, si los padres son salvos, automáticamente toda la familia es salva. Él no dijo eso. Solo dijo que al creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, somos salvos y todos en su familia pueden ser salvos también, si creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. La salvación y el bautismo son dos cosas distintas. Ahora, la pregunta es esta: ¿quién debe ser bautizado? Y al pensar en esto y en lo que acabamos de decir, vemos que el bautismo es solo para los creyentes. De ahí surge la pregunta: ¿es bíblico bautizar a los bebés? Pensemos en esto. Primero que todo diré que gracias a Dios por los padres que quieren que sus hijos vayan al cielo. Realmente es su intención. Se preocupan por sus hijos. Pero pensemos en esto. Cuando se bautiza un niño, ¿ya ha creído en Jesucristo? No. Entonces, ¿por qué sus padres lo rocían, lo ungen o le derraman agua? ¿Por qué lo hacen? Porque desean dedicarle su hijo a Dios. Su interés y su deseo por ellos, pues, le aman tanto que quieren asegurarse de que si algo le sucediera estará bien. El único problema con eso es este. Es algo muy engañoso, especialmente cuando es parte de una iglesia que enseña que si se es bautizado en esa iglesia, será salvo para siempre. No hay ni un solo versículo de la Biblia que defienda eso, ni uno solo. Es la teología del hombre, la doctrina del hombre, pero no es bíblico. El bautismo es para los creyentes, porque el bautismo declara que por nuestra fe en Cristo nuestros pecados han sido perdonados. He muerto a mi vieja vida, esta es una nueva vida y he decidido seguir a Cristo. Es un testimonio público. Otro asunto es este: ¿cuál es el método? Bueno, en la Biblia vemos varios ejemplos de esto. Jesucristo y Juan bajaron al agua. Así que, cuando hablamos de las formas variadas de bautizar, algunas iglesias rocían o salpican agua en los bebés o en los adultos, y luego está el bautismo por inmersión. ¿Cuál es la manera más bíblica? Veámoslo por un momento. Hay quienes dicen, bueno, realmente no importa de qué manera se haga el bautismo. ¿No importa? Entonces, ¿por qué Juan bautizó a Cristo por inmersión? La palabra griega que se usa para bautismo es baptizo. La manera de ver el verdadero significado es esta: cómo se usaba la palabra en los tiempos en que la gente hablaba ese idioma. La usaban para hablar de un barco que se hunde, o alguien que se hunde en el lodo, o alguien que se sumerge bajo el agua. Es decir, bautizar significa sumergir.
Pensemos en esto. ¿Qué le pasó a Cristo? Murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. ¿Acaso rociar comunica todo eso? ¿Uno no podría rociar un poquito de tierra sobre un ataúd? Lo sepulta. Asimismo, al pensar en cuál es la manera apropiada, Jesús fue bautizado por inmersión. Si Jesús lo ha ordenado y me niego a hacerlo, si Él nos ordena que hagamos algo y no lo hacemos, podemos explicarlo de 1000 modos distintos. Pero la verdad es que es desobediencia pura. Es rebeldía contra la voluntad de Dios. Es un pecado contra Dios. Llámalo como quiera. Pecado, rebeldía, desobediencia. Y siempre conozco personas que dicen, tal vez sea verdad, pero no creo que yo necesite ser bautizado porque cuando era bebé ya lo hicieron y creo que eso es suficiente. No lo está. Vive en rebeldía contra Dios Todopoderoso. Quizás alguien diga, bueno, ¿acaso pretende decirme que no iré al cielo si no he sido bautizado? Yo no diría eso. Se aceptó genuinamente a Cristo como su Salvador personal y entendió lo que hacía y fue salvo por la gracia de Dios. Nunca cuestionaré si va o no al cielo. Pero le digo algo. Todos esos años en los que se negó a bautizarse, vivió en desobediencia a Dios Todopoderoso. Muy bien. ¿Quiénes de aquí no se han bautizado? A ver, levante la mano. ¿Nada más ustedes dos? ¿Tú tampoco? ¿Tú, Hugo? ¿Dónde te bautizaste? Ah.